Carla. Buenas tardes, estimados asociados. Les saluda Stephanie Cabello, jefa de Comunicaciones e Imagen Institucional en la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú. Eh, Quiero darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, a Juan José Huamancayo Pierrent. Eh, Nos va a comentar hoy acerca del compliance, nos va a dar alcances para que puedan ustedes aplicar pues los consejos y los beneficios que dé para cada una de sus estaciones de servicio. Antes de presentarlo, me gustaría darles unas pautas para el correcto desarrollo de esta charla online. Les quiero pedir, por favor, que mantengan los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia, las cámaras también de preferencia en lo que dura la presentación. Si en caso les surge alguna duda durante la presentación, pueden hacerlo a través del chat, escribiendo las consultas o pueden presionar el botón de levantar la mano en caso sea un poco complejo realizar alguna parada en la presentación, nosotros vamos a tomar apunte de manera interna de las consultas que tengan y vamos a realizarlas finalizando la presentación directamente el ponente o lo pueden hacer también ustedes. Ahora sí quiero presentar a Juan José Huamancayo Pierrent. Él es economista con una maestría en Dirección en Marketing y Gestión Comercial, con especializaciones en Dirección General, Ventas Profesionales, Administración de Negocios, Gestión de Hidrocarburos, con más de 25 años de experiencia laboral y 18 años asumiendo posiciones de liderazgo en gerencias y jefaturas en diferentes áreas. Bueno, en distintas ciudades y en distintas organizaciones del país. Además, es consultor empresarial con alta especialización para brindar asesoramiento estratégico y comercial con soluciones prácticas para impulsar el éxito organizacional. Es un profesional orientado a los resultados mediante el liderazgo, trabajo en equipo con enfoque al cliente y el uso eficiente de información, estadística e indicadores de gestión. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias Stephanie por la oportunidad. Agradecer tanto a ti en representación de la GES por estos minutos que nos permiten poder llegar a tus afiliados, un sector que lo conocemos bastante y que toda nuestra experiencia la queremos volcar justamente para contribuir al fortalecimiento, al crecimiento de este sector que es tan importante en la economía del país, ¿no? Hoy vemos una paralización en transporte, cómo complica y cómo empiezan a ver todos los análisis relacionados a los posibles impactos de la falta de combustible, porque el combustible es sin duda alguna lo que está moviendo al país, lo ha movido por años y lo seguirá haciendo. Dicho esto, con tu permiso ya iniciamos la presentación de Sí. hoy. Adelante, bienvenido. Muy bien, este es el temario, los temas que vamos a manejar la tarde de hoy. Y un tema muy relevante, que es el compliance y la sostenibilidad a largo plazo en las empresas familiares del sector grifos y estaciones de servicio. Aquí tenemos tres, cuatro conceptos bastante importantes, ¿no? El compliance, que vamos a hablar justamente como tema principal, la importancia del compliance. La sostenibilidad a largo plazo, que es, creo, el principal objetivo, lo que hacen todos los empresarios, lo que hacemos todos los empresarios cuando decidimos invertir nuestros recursos económicos, tiempo, en un negocio, que no es un negocio de días, de meses, es un negocio que queremos llevarlo hacia el futuro. Y más aún en este tercer concepto, que son las empresas familiares, un rubro, un grupo de personas que deciden, siendo familia, ser también empresarios y lo importante y lo relevante que son en la economía del país. Y el cuarto concepto, nuestro sector de grifo y estaciones de servicio, sector que como le decía hace unos minutos en la introducción, es clave para poder sostener un crecimiento económico, ¿no?
profesional de muchos años me decía, si quieres ver cómo está la economía de un país, mira los números de consumo de combustibles y vas a poder cruzar mucha información, ¿no? Y eso es muy relevante porque la energía que se comercializa mediante combustibles en las estaciones de servicio soportan el crecimiento de muchos sectores. Entonces, bajo este título de hablar de compliance, de sostenibilidad a largo plazo en empresas familiares del sector grifos y estaciones de servicio, vamos a desarrollar cuatro temas principales. En primer lugar, vamos a poner la introducción, el contexto relacionado a este tema. Luego vamos a entrar ya a la definición clave de lo que es el compliance y su importancia en la actualidad, tanto en el sector empresarial como en el sector empresarial de estaciones de servicio. Luego vamos a hablar de la responsabilidad que deben tener los líderes de las organizaciones, los directores, los gerentes, los propietarios. Luego hablaremos de cómo llevar a la práctica, cómo desarrollar estrategias justamente para la implementación del compliance y terminaremos con unas conclusiones y un llamado a la acción de que todo lo que conversemos ahora lo podamos ejecutar y verlo en el corto plazo ya encaminado en sus empresas. Es importante resaltar que las empresas familiares en el Perú generan una gran cantidad de beneficios para la economía del país. Las empresas familiares en el Perú son el 80% de las empresas formales. En un país que se caracteriza por tanta informalidad, el poco porcentaje de formalidad lo componen las empresas familiares. Las empresas familiares generan el 65% de esos puestos de trabajo y representan el 40% del PBI. Cifras muy importantes de una característica de nuestra sociedad empresarial, principalmente conformada por empresas familiares. Sin embargo, datos estadísticos también importantes a tomar en cuenta es que solamente el 30% de las empresas familiares logran desarrollarse bajo la gestión de una segunda generación y solamente el 15% de una tercera generación. Y al respecto, una noticia de la semana pasada habla justamente de la jubilación, del retiro de actividades empresariales de Dionisio Romero Pauletti, ¿no? Quien estaba liderando el Grupo Romero y anunció ya que a partir del próximo año dejará su posición y le dará paso a la quinta generación de la familia Romero. Aquí vemos algunas declaraciones, resalto, subrayo algunas ideas fuertes en ese texto, ¿no? 25 años de gestión que le da paso a una quinta generación. Esta quinta generación ya lleva 7 años ocupando posiciones relevantes en el grupo empresarial familiar y que lo que busca, lo que han tenido como objetivo es ya dejar a las siguientes generaciones una organización sólida, con un rumbo claro, con visión de largo plazo, que justamente busca garantizar la continuidad y el crecimiento de los siguientes años. Y eso es lo que toda empresa debe buscar. Toda empresa debe lograr, debe concentrarse en que generación tras generación se vaya fortaleciendo y se logre la tan esperada sostenibilidad del negocio. Volvemos a nuestra idea inicial de las empresas familiares que no llegan a la tercera generación. Bueno, vemos, obviamente, estamos hablando de unas empresas más importantes del país, unos grupos empresariales más fuertes del Perú, y obviamente va a tener estos resultados porque hace cosas diferentes, porque combinó la parte empresarial y corporativa, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo más importante para poder lograr que una empresa familiar se pueda sostener a lo largo del tiempo? En primer lugar, el compliance, la gobernanza y la profesionalización. Compliance vamos a hablar justamente al detalle en unos minutos más. Y ahí justamente viene una palabra que la utilizo de manera regular y que usualmente genera alguna preocupación, incluso alguna resistencia o alguna incomodidad. La palabra profesionalización. Se lo he comentado a mi equipo de ventas alguna vez, se lo he comentado en alguna consultoría, a algún cliente y en algunos casos muy puntuales, felizmente, eh, me han preguntado,
si es que estoy cuestionando una falta de profesionalismo. Entonces yo creo que se puede generar una confusión en cuanto a este término, ¿no? No es una crítica, no es una observación negativa hablar de que tenemos que profesionalizarnos. Profesionalizarlos es mejorar lo que venimos haciendo, dándole un entorno mucho más académico, mucho más estructurado, generar que una actividad tenga un mejor soporte desde una estructura, desde un marco conceptual. No significa una crítica de que no estamos haciendo las cosas bien, porque debemos partir del concepto que todo lo que hacemos lo podemos hacer mejor. Entonces, si aplico compliance, gobernanza y profesionalización de la gestión empresarial, estoy dando pasos para qué? Para justamente el título de esta diapositiva, lograr la sostenibilidad de las empresas familiares en el largo plazo. Otro aspecto clave es la planificación de la sucesión y la transición generacional. La estadística nos lo dice. La segunda generación casi por default hereda lo que dejó la primera, pero la tercera, hablábamos de un 15%. Cuarta generación, un número que no alcanza ni el 10% y ni que hablar de una quinta generación, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de innovación también, tenemos que hablar de adaptabilidad en los mercados. Los mercados han cambiado mucho. Conversando con los líderes del sector, cuando nos dan las remembranzas, personas que ya están retiradas de la administración diaria de una estación de servicio con 70, 80, hasta 90 años, y nos cuentan cómo era antes una estación de servicio, cómo se gestionaba antes una estación de servicio, y conversamos ahora con la tercera generación, jóvenes de menores a 30 años, que hoy ya están asumiendo las responsabilidades en las estaciones de servicio, nos hablan de algo totalmente diferente, de una gestión mucho más dinámica. ¿Y qué tenemos que hacer? Adaptarnos al mercado. No podemos quedarnos renegando de lo que pasa en el mercado, sino tenemos que incluir la innovación y adaptarnos a lo que está sucediendo ahora, que es parte de una economía mundial muy globalizada que está llegando cada vez más a todos los sectores, a todas las industrias y obviamente a la gestión de estaciones de servicio. La armonía familiar y la gestión de conflictos. En todas las familias tenemos diferencias. Y si en las familias en las cuales no hemos hecho empresa tenemos implicaciones, tenemos impactos, estos impactos pueden ser mayores, porque no solamente hay una diferencia familiar, sino que eso puede generar impacto en la empresa. Por tanto, gestionar adecuadamente las relaciones familiares, llevándola a la armonía y gestionando adecuadamente los conflictos es otro de los factores relevantes. Y la capitalización y la reinversión estratégica. No solamente es disfrutar de los beneficios económicos que nos puede llevar la gestión de un negocio. Es cómo eso lo vamos capitalizando, lo vamos diversificando en otras inversiones, viendo opciones que hay. Y eso abre un abanico muy grande, porque cada generación se amplía en cantidad de personas. Normalmente, de una pareja de esposos que tiene tres hijos, ya puedes estar hablando de una segunda generación de tres o más si es que participan las esposas, si es que participan algún cuñado, y vamos hacia abajo los primos, los sobrinos, hace toda una red con ideas diferentes, con especialidades diferentes, ¿no? Hay un grupo familiar que uno de ellos se especializó en la veterinaria y hoy están muy fuertes en todo lo que son servicios para mascotas como inversión que nació de un origen de estaciones de servicio. Y así podríamos dar muchos ejemplos de cómo van diversificándose y reinvirtiendo estratégicamente. Algunos sacan el dinero del país, han invertido en negocio inmobiliario fuera del país también y muchas oportunidades que hoy también el mundo globalizado nos permite. Algunas cifras ya del sector estaciones de servicio. Como sabemos, tenemos más de 5.600 estaciones. Hemos hecho un cálculo aproximado aquí en Soltop, en nuestra consultora. Podríamos estar hablando de un 90% de estaciones de servicio que son propiedades de grupos familiares. Claro, algunas han ido dando una estructura mayor, se han asociado, pero no dejan de ser empresas que tuvieron un origen como grupo familiar, como empresas familiares, ¿no? La gestión de estaciones de servicio hoy recae entre primera, segunda o tercera generación. Primera, porque aún se mantienen los dueños fundadores, porque son estaciones de servicio nuevas, primer negocio. Ya la segunda está un porcentaje bastante fuerte en lo que es la gestión de las estaciones. Ya hay una tercera generación y normalmente conviven dos.
Convive la primera con la segunda o la segunda con la tercera. Y ahí viene el primer gran desafío. ¿Cómo se llevó a cabo esa sucesión? ¿Cómo se han ido delegando las responsabilidades a esa siguiente generación? No necesariamente han obedecido a un plan de acción bastante estructurado, pero ya se está dando. Y lo que correspondería ahora es justamente darle una mejor forma, una mejor estructura que permita alcanzar los objetivos que como empresa familiar, que como empresarios decidan tener, tanto en el negocio principal o la diversificación de inversiones como lo hemos visto. ¿Qué particularidad tiene las estaciones de servicio? Es una labor 24/7 por 365 días del año. Genera mucha dependencia, sobre todo a la primera generación, que ha sacado el negocio adelante dedicándole 24/7, 365 días. Es muy usual que las viviendas de las familias que desarrollaron la primera estación de servicio estuviese ubicada en los altos de la estación, sobre las oficinas administrativas, muchas de ellas en provincia, en Lima también. Entonces, los hijos, la segunda generación, su patio de juegos, su escritorio para hacer las tareas, muchas veces ha sido la misma estación de servicio porque era más fácil. Sin embargo, en estos crecimientos, en esas oportunidades de crecimiento que han encontrado las familias empresarias, están con la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, más de 20 estaciones en un grupo empresarial familiar, sin duda alguna lo pueden lograr, pero las siguientes generaciones no necesariamente hoy día están dispuestos a dedicarle un 24/7, 365 al negocio. Entonces, ¿qué es lo que mejor que puede suceder? Generar una estructura que esté preparada para atender todas las demandas que te da justamente una estación de servicio. Entonces, es necesario definir claramente cuáles son las funciones y las responsabilidades en las empresas familiares. Si es una búsqueda constante en el mundo corporativo y muchas veces no se logra por la complejidad en sí de la industria, del sector, de la cultura organizacional, del personal, del capital humano, en la empresa familiar habrán otras particularidades que también generará alguna situación de complicación que pudiese haber. Sin embargo, tanto en el corporativo como en las empresas familiares y en las empresas familiares que quieren tener un horizonte bastante similar a un corporativo, se requiere tener una asignación precisa de funciones, de responsabilidades en todos los niveles jerárquicos, no solamente en los líderes, en todos, porque esto va a ser un pilar fundamental que va a permitir que la empresa familiar se pueda sostener a lo largo del tiempo. Se tienen que demarcar claramente las tareas, evitar que haya una superposición, que se dupliquen, que se tripliquen o que caiga en una zona gris, en esa zona que nadie sabe finalmente quién es el responsable, evitar las ambigüedades en la toma de decisiones. Se toma una decisión, luego se toma otra decisión que se contrapone o que de alguna manera eh, contradice lo que ya se había definido, se había decidido. Entonces, eso nos va a permitir evitar conflictos interpersonales que pueden surgir justamente bajo las características de la empresa familiar en esa mezcla de roles familiares y laborales, ¿no? Hay miembros de la familia que no tienen una posición dentro de la organización de la empresa, pero se presentan ante los trabajadores como el familiar, como el miembro de la familia, y da órdenes, y eso genera algunas complicaciones. Entonces, es crucial establecer quién hace qué, cómo lo tiene que hacer y a quién reporta, independientemente de todo vínculo sanguíneo que pudiese haber. Con nuestra experiencia en el sector, en la consultoría, hemos tenido casos en que le hemos preguntado a un trabajador haciendo un servicio para poder demarcar claramente un fortalecimiento organizacional y al hacerle la pregunta, ¿quién es tu jefe? ¿A quién le reportas directamente? Hemos encontrado desde que no lo saben
o te mencionan hasta 4 personas a quien les debe reportar por una misma actividad. Eso se debe evitar definiendo claramente funciones y responsabilidades en las empresas. El organigrama bien definido, con descripciones de puestos detalladas, con sistemas de evaluación de desempeño transparentes, que valoren la meritocracia, que premien con un enfoque justo, son herramientas invaluables para el sostenimiento de las empresas familiares. Más de una vez, cuando nos ha correspondido hacer un servicio de consultoría y hemos pedido el organigrama con cierto preocupación o vergüenza, nos dicen que no lo tienen, que no está actualizado o que nos están entregando uno que es un poco antiguo, pero que tiene notas donde se puede ver cómo está actualmente, ¿no? Yo les diría que no debe haber para nada, ningún tipo de preocupación ni vergüenza cuando un consultor les pide esta información, porque es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestro servicio. Nosotros no somos una, no somos una FIL, nosotros somos los consultores que llegamos a ayudarlos. Y justamente esa ayuda que queremos brindarles, necesitamos saber cómo están funcionando, cómo están estas funciones, cómo están estas responsabilidades, para justamente poder darles información, conocimiento de nuestra experiencia que les permitan lograr ese objetivo que es poder sostener las empresas en el largo plazo. Nuevamente el término profesionalizar, dando claridad en lo que es la función, en las responsabilidades en las empresas familiares, se va a profesionalizar la gestión, se va a fomentar la meritocracia, el compromiso individual. Cada miembro de la empresa, sea familia o no sea familia, debe entender cuál es su función dentro de la empresa, cómo contribuye a ese objetivo común que tiene la empresa. Objetivo común, el crecimiento, la rentabilidad, que podamos tener más estaciones, que desarrollemos más líneas de negocio. Todos sabemos cómo contribuimos mediante qué, mediante una definición clara de funciones y responsabilidades. Va a evitar las tensiones, va a mejorar la eficiencia operativa, va a construir un mejor ambiente de trabajo donde se respire un aire de justicia, de productividad, que es muy importante para la armonía y el éxito generacional de la empresa. Generación tras generación debe ir fortaleciendo bajo los valores primarios de la familia fundadora, de los fundadores, podamos seguir esa línea y esa cultura organizacional. ¿Qué nos permite las funciones y responsabilidades claras en la empresa familiar? Facilitar la planificación de la sucesión. Si tú tienes un organigrama, descripciones de puesto, un planeamiento estratégico, saben a dónde quieren ir, saben cómo lo quieren lograr, las personas que van a asumir las responsabilidades, sean familia o no sean familia, ya debes tener claramente qué perfil de profesional quieres. Entonces, si lo tienes definido y tienes dentro de el grupo familiar personas claves con esas habilidades, con esos conocimientos, con esas competencias, bienvenidos para incorporarlos a esas responsabilidades. Y si no, tienes una gran posibilidad de prepararlos para que cuando estén listos, con un adecuado entrenamiento, no solamente la parte académica, conceptual, sino también un entrenamiento en campo, puedan luego asumir sin ningún problema estas responsabilidades. Y de esa manera estarán preparadas las empresas para poder afrontar los desafíos que hoy cada vez son más dinámicos en estos mercados cada vez más competitivos también. Entonces, volviendo a a un tema fuerte, principal, ¿qué es el compliance? ¿Por qué es importante el compliance hoy en día? El compliance es un conjunto de procedimientos, de buenas prácticas que debemos adoptar dentro de las organizaciones corporativas y familiares. Aquí no podemos hacer ninguna diferenciación. ¿Para qué? Para identificar y clasificar riesgos operativos, riesgos legales a los que nos enfrentamos en todo tipo de empresa y de esa manera se puedan establecer mecanismos internos para la prevención, para la gestión de control y para la reacción oportuna frente a justamente estas amenazas que se pueden presentar, logrando un estricto cumplimiento de la legalidad
y de los estándares éticos. Por tanto, el compliance no solamente nos referimos a un cumplimiento legal, sino también a normas internas, a códigos de conducta, principios éticos, todo aquello que nosotros en algún momento nos hemos sentado y hemos definido que debe ser la base sólida sobre la cual decidimos crecer. Porque es importante, porque vamos a poder prevenir, vamos a poder detectar oportunamente y gestionar aquellos riesgos que el incumplimiento se puede dar, generando riesgo de tener sanciones legales, daños reputacionales, pérdidas financieras, todo lo que puede afectar a la empresa, todo lo que muchas veces decimos, tantos años de trabajo para que ahora tengamos esta sanción, esta inhabilitación, este cierre. Y ahí nos ponemos a reflexionar. ¿Qué debimos haber hecho? Haber analizado los riesgos, no solamente legales, también operativos, mediante justamente una estrategia de compliance. ¿Por qué es importante? Muchas veces se confunde el compliance como una burocracia, ¿no? Alguna vez en un servicio de consultoría alguien dijo, José, no estás burocratizando la empresa, quieres tener organigrama, descripciones de puesto, quieres poner procedimientos, ah, ¿qué quieres? No, no es que uno quiera burocratizar, quieres poner líneas de acción, límites de acción. Hoy en una sociedad donde lamentablemente la corrupción nos viene ganando día a día y viene copando cada vez más posiciones en todo el sector público, privado, corremos nosotros el riesgo como empresarios de tener gente también, de que se nos vayan en nuestros filtros personas que no quieran hacer las cosas bien. Entonces, si tú tienes un sistema que no permite que algún mal elemento quiera hacer una mala práctica, eso no es burocratizar, eso es cuidarte. Cuando nosotros recomendamos controles, procedimientos, organizaciones definidas, responsabilidades claras, no estamos buscando la burocratización, estamos buscando la prevención, estamos cuidando el dinero del inversionista, que no se lo lleve otro, que tus controles funcionen para que alguien no se lleve tu dinero. Entonces, queremos desmitificar el compliance. Hay que entenderlo no como un obstáculo, sino como una herramienta proactiva para gestionar los riesgos y para poder generar valor dentro del negocio. No solamente se trata de evitar multas, eso es importante, sino de construir una cultura organizacional sólida, basada en la ética, la transparencia y la confianza. Y si alguien se nos pasa, si en nuestro filtro que hacemos se nos pasó alguien sin ética, sin transparencia y que no nos genera confianza, el sistema está tan blindado que no permite que alguien haga algo que no debe hacer. ¿Por qué? Porque yo me voy a dar cuenta, porque yo me voy a enterar. Y no porque tengo una red de 50 personas que me cuentan todo lo que pasa en el grifo, sino porque mi sistema de control está tan cerrado que me permite identificar todo aquel intento de mala práctica que pueda haber. Por un lado, genero el cumplimiento normativo, ya como algo intrínseco, como el ADN de la empresa, pero también voy generando un motor de credibilidad, porque aquella persona que le gusta hacer malas cosas, aquella persona que vino, que lamentablemente pasó nuestro filtro, nuestros controles, y llegó acostumbrado a hacer las cosas mal en otras empresas, aquí llega y se da cuenta que no puede porque el compañero del costado no tiene ese perfil, porque el sistema no se lo permite, porque nuestros controles no se lo permiten, se va a ir pronto, no se va a sentir cómodo, va a estar arrinconado en una entidad, en una institución, en una empresa, donde no va a poder traer esas malas prácticas. Entonces, para poder sostenernos en el largo plazo, tenemos que desarrollar un sistema que esté soportado, apoyado en el compliance. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en la aceptación de servicio? Y que el compliance nos puede ayudar justamente para identificarlo, para tomar previsiones. Incendios, explosiones, derrames, fugas, fallas eléctricas, atropellos, colisiones de vehículos, fallas en equipos que nos puede generar suspensión de las ventas, cuál es
es gravísimo, un minuto sin vender cuesta mucho dinero, exposición a sustancias tóxicas, ¿no? Al ser humano, violencia, robos. Estamos viendo un momento de fuerte inseguridad ciudadana. Si bien es cierto, la tecnología hoy nos permite poder mover menos dinero, igual va a llegar el cliente de las combis y te trae las monedas, igual hay robos cibernéticos, entonces sigue siendo la violencia, los robos, el vandalismo, problemas a los cuales estamos expuestos, el estrés laboral, la fatiga, ¿no? Que puede generar accidentes, incidentes o la pérdida de ventas, ¿no? Multas, sanciones, pérdida de permiso, de licencias, que nos suspendan el permiso para vender por diversos motivos, que nos cierren una estación de servicio, que nos cierren una isla, que nos cierren un dispensador, ¿no? Por las diferentes entidades que hay, demandas legales que podemos tener por daños a terceros, por incumplimientos laborales. Y no porque lo hagamos nosotros como líderes, como propietarios, como administradores, como responsables de la gestión de una estación de servicio, sino porque de alguna manera estamos expuestos a que alguna obligación, por algún motivo involuntario, no lo cumplamos y estamos justamente expuestos a este tipo de sanciones. ¿Qué nos trae de bueno el compliance? Vamos a prevenir sanciones y multas, vamos a poder evitar ser sancionados, evitar que interrumpamos nuestro flujo de ventas, de ingreso de dinero. Vamos a proteger la reputación y la marca. A diferencia de una empresa corporativa, cuando hay un problema reputacional, hablan de la marca, hablan de la empresa. Aquí hablan de la marca de la empresa, pero hablan de la familia. La familia también afecta su reputación. Podemos reducir con un adecuado manejo del compliance los riesgos legales, los riesgos operacionales. Vamos a fomentar una cultura ética y transparente que está alineado al punto 7. Vamos a estar en una mejor ventaja frente a la competencia. Vamos a poder acceder a otros mercados porque mi filosofía de negocio se puede adaptar. Revisábamos hace unos minutos y hablábamos y decíamos reinvertir en otros negocios. Si yo soy eficiente en la gestión de estaciones, seré eficiente en la gestión de markets, seré eficiente en la gestión de restaurantes, seré eficiente en la gestión de talleres, seré eficiente en inversiones inmobiliarias, porque tengo una cultura de negocio eficiente. ¿Apoyado en qué? En el compliance. Optimización de procesos, eficiencia operacional enfocada en resultados. Y la séptima, atracción y retención del talento. Un profesional de esta generación sobre todo, las generaciones que hoy se están incorporando, chicos de 20, 25, 30 años que están en el mercado laboral, valoran otro tipo de estímulos profesionales. Y trabajar en una empresa donde haya respeto, donde haya equidad, donde haya meritocracia, definitivamente va a ser un buen lugar y un lugar muy interesante para atraer y retener al talento. Y lo que más queremos, la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de todo lo que venimos hablando en función a los directores, a los gerentes, a los propietarios? En primer lugar, hablar del principio, hablar del enfoque del top-down approach. ¿Qué significa? Que debe venir de arriba hacia abajo. Es esa idea que el compromiso, que la implementación efectiva no se ciñe estrictamente a decir, ok, yo dueño de la empresa, presidente del directorio, lo llamo al gerente general, le digo, a partir del día de mañana usted me desarrolla una estrategia de compliance. Se acabó. No, tiene que nacer del convencimiento de los líderes, de la familia empresaria, de las personas que la familia empresaria ha tomado, ha contratado para que manejen los riendes de la empresa familiar y tiene que estar activamente en ese esfuerzo para consolidarlo, para que poco a poco, progresivamente, todos estos conceptos de compliance vayan ingresando en el día a día de cada uno de los colaboradores. Y aquí vemos las responsabilidades que deben tener los propietarios, los directores, los gerentes. Los propietarios, es decir, la familia empresaria, en primer lugar, tienen que definir la visión familiar empresarial. ¿Qué quiere la familia? ¿Qué quiere lograr? ¿Cuál es el legado? Van a escuchar mucho este término, legado, cuando hablemos de empresas familiares. ¿Qué quieren lograr?
esa estrategia de largo plazo, no solamente empresarial, sino familiar también. Tiene que preservar y buscar el crecimiento del patrimonio familiar. Es una característica muy inherente de la familia, buscar darle siempre a las siguientes generaciones una plataforma sobre la cual puedan desarrollarse y seguir creciendo. La familia empresaria no es ajeno a eso, al contrario, lo potencia. La gobernanza familiar, las buenas prácticas para conducir este binomio que es empresa y familia, la aprobación de estrategias mayores. El directorio llegará con decisiones de repente muy relevantes y la familia, la cúpula de la familia tendrá que validarlos, aprobarlos. La familia aprobará, seleccionará y aprobará a los directores y debe participar mucho en lo que es la gestión de la sucesión de la propiedad. Si bien es cierto, a nivel de directores pueden dar algunas recomendaciones, al ser un tema tan importante y tan relevante, la familia es la que finalmente participa activamente en la decisión de la sucesión de la propiedad. Los directores pueden ser miembros de la familia, como no. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? Supervisar la estrategia. Obviamente, contribuir al desarrollo de la estrategia y supervisar su cumplimiento. Garantizar el cumplimiento y la gestión de riesgo, lo que estamos hablando del compliance. Nombrar y evaluar al gerente general. El gerente general le va a reportar directamente a los directores, al consejo de administración, al directorio, como finalmente se llame dentro de cada organización. Tiene que ver que ese gerente general cumple. Control financiero, tiene que hacer una auditoría, resolución de conflictos mayores que son a veces no de familia y a veces sí. Y tiene que participar también para justamente ver esa resolución. Cuando la empresa es más grande, cuando se va creciendo más, cuando se va estructurando más, cuando se parece más la organización, una empresa corporativa, probablemente se requiera también una mayor estructura a nivel de directores. Una empresa de mediano tamaño probablemente va a tener una mixtura, un acceso un poco más eh, diario, un vínculo más dinámico con la familia empresaria. Y asegurar la profesionalización, esa palabrita que yo se las recomiendo, que es clave, profesionalizar, mejorar lo que hacemos con la estructura. Yo lo hago muy bien, pero si estudio, si practico, si traigo buenas prácticas, si hago benchmarking de cómo funciona en otros lados, voy a hacer mejor las cosas. Y eso es la profesionalización. Los gerentes, tanto el gerente general como los gerentes de diversas líneas. En una empresa se llaman gerentes, en otros líderes, en otros jefes, como sea, dependiendo del tamaño de la empresa. Son quienes soportan a la gerencia general en las actividades. ¿Qué tienen que hacer? Implementar la estrategia, están en el día a día, haciendo que la operación diaria sea eficiente, gestionando los equipos con un liderazgo real que tiene que estar alineado a la cultura de la familia empresaria, la gestión financiera, la gestión operacional, la gestión comercial, el cumplimiento operativo, la innovación operacional. Tiene que venir de abajo estas propuestas de cambio, de adaptarse a lo que es el mundo moderno. Y el reporte a la dirección. Tienen que reportar, obviamente, con una gestión de control adecuado que permita hacer un reporte lo más en línea posible a los directores. ¿Cuál es el impacto en la sostenibilidad del negocio familiar? La sostenibilidad en el largo plazo tiene dos pilares importantes. La cohesión, que haya que este tema bien cohesionado, no fragmentado, y la sinergia. El crecimiento de las actividades individuales fortalecen los objetivos comunes y esto a nivel de liderazgo en todos los niveles. Los propietarios tienen que tener una visión duradera, salvaguardar el patrimonio familiar, identificar claramente cuál es el legado. Los directores me contratan a mí como director de una empresa familiar, entonces yo tengo que cautelar por la gobernanza sólida, por una estrategia objetiva, por una gestión rigurosa. Yo ahí le añadiría a la línea de propietarios dejar trabajar a los directores, dejar trabajar a los gerentes. Por algo lo hemos contratado. Tenemos que cederle, darle su espacio, obviamente delimitado. Por eso hablamos de la importancia de definir las responsabilidades. Una vez que yo le di la responsabilidad al director, a los gerentes y está delimitado, ahí está, para eso los he traído. Como un equipo de fútbol, el presidente del equipo de fútbol lo tiene que dejar trabajar al entrenador.
Si el entrenador va a bajar al medio tiempo, al camarín, a dar las indicaciones por encima de lo que puede hacer el entrenador, hay una sobreposición de funciones que definitivamente no va a hacer que nada marche bien. Entonces, los propietarios deben dejar trabajar a los directores y a los gerentes. Obviamente, si se dan cuenta que no están haciendo la cosa bien, que hubo un error en la designación, que no finalmente por algún motivo no está dando la talla, bueno, se conversará, se dialogará, se generarán reuniones para que se explique qué está sucediendo y si la decisión posterior será hacer un cambio, se debe hacer, pero interferir en responsabilidades de directores y gerentes vino siendo complicado. Igual para los directores. Si el director va a empezar a asumir la responsabilidad de los gerentes, todo va a ser un gran desorden, ¿no? La comunicación fluida, el profesionalismo constante de los roles, la planificación para la sucesión, el compromiso con la ética. Tenemos que buscar mucho hoy que estamos tan amenazados por tantos temas de corrupción. Tenemos que buscar estar reunidos constantemente por personas que tengan valores, principios, ¿no? Todo esto va a definitivamente permitir que en el largo plazo, que el negocio pueda sostenerse y que también las familias puedan lograr sus objetivos a nivel familiar y no solamente empresarial. Cuatro estrategias para la implementación del compliance. Primeramente, el diagnóstico inicial profundo. Y esta es una recomendación que parte de los conceptos básicos de la planificación estratégica. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi nivel actualmente de compliance? ¿Qué tan cerca estoy del compliance? No lo he ejecutado, tengo algunas ideas, pero ¿qué tenemos hoy? ¿Cómo evito riesgos? Tenemos un análisis de riesgos, hemos mapeado nuestros riesgos, estamos haciendo algo para minimizarlos, tenemos responsabilidades, tenemos responsables, ¿dónde somos más vulnerables? Todo eso se tiene que definir claramente en un primer punto que es un diagnóstico inicial profundo. Luego, identificación de riesgos e impacto. ¿Qué me impacta? Y si algo me impacta, ¿qué tanto daño me va a hacer? Eso es súper importante para hablar del compliance y evitar justamente de un análisis claro de aquellas cosas que amenazan el negocio y amenazan a la familia. Yo tengo que, obviamente, cuidarme, protegerme, pero ¿de qué? De la identificación que he hecho y de ver qué tanto daño me haría el hecho que yo estoy descubierto actualmente en alguna arista que debería manejar adecuadamente. Otro tema importante es justamente lo que veníamos conversando, el factor humano, la dimensión humana y cultural, rodearte de buenas personas. Los buenos profesionales cuestan si te lo quieres traer y los buenos profesionales cuestan si los quieres formar. He visto casos en los cuales personas muy bien formadas, pero que llega un momento en que se genera una situación tensa, más vinculada a problemas de definición de roles, terminan siendo desvinculados de las empresas, más por motivos de personalidad, de sensibilidad en algún tema, eh, terminan siendo desvinculados cuando más bien en ellos se ha invertido muchísimo y algunos tienen la cultura, captaron la cultura de la familia, ¿no? Entonces, es un tema que hay que tener mucho cuidado porque los colaboradores dentro de las organizaciones son claves para poder desarrollar las estrategias y el compliance, obviamente. Entonces, si yo desconfío de lo que pasa a las personas, ¿en qué me tengo que soportar? ¿Qué me ayuda a estar menos expuesto del factor humano? Los procesos, la tecnología, el control, la supervisión, las auditorías, los mecanismos de control que me permiten validar lo bueno que está haciendo el personal que tengo, identificar quiénes no y obviamente tomar decisiones para los cambios. Esto es un proceso dinámico. Todo el mundo empresarial, toda la vida misma es un proceso dinámico, con mayor razón la aplicación de un compliance que termina siendo nuevo, tal vez desde el concepto,
tal vez desde la estructura formal, pero que lo hacemos, porque el solo protegerme ante algún impacto, empieza a llover y cubro los dispensadores, cubro los tanques, ya estoy haciendo alguna acción, obviamente, de evitar daños, perjuicios. Pero esa formalidad que debe haber se debe de estructurar desde de un análisis un poco más concreto, ¿no? Y esto es muy dinámico, esto es muy rápido, muy veloz, y se tiene que tener todas esas eh, herramientas para poder hacer una vigilancia constante. Todo es muy dinámico y por tanto mi respuesta tiene que ser muy dinámica también. Eh, entonces, ¿cuáles son los pilares sobre qué cimientos yo debo construir, debo implementar el compliance en una empresa familiar de estaciones de servicio? Primero, el compromiso de alta dirección. Si hemos logrado convencer al dueño de que desarrolle, de que implemente el compliance, y nos lo ha hecho porque, bueno, ya te lo apruebo porque me tengo que ir, entonces no se va a comprometer. Y luego va a cuestionar y de repente a la mitad de la implementación le va a quitar los recursos. Eso es complicado. Se tiene que evaluar conscientemente los riesgos del compliance. No se puede dejar de manera tibia esto. Se tienen que tener muy claras políticas y procedimientos. Y nuevamente, los procedimientos es cómo hacemos las cosas. Yo puedo tener un tercero para que me diga cómo sería mejor, perfecto, pero ¿cómo es actualmente? Y eso que, ¿cómo es hoy actualmente? Lo tengo que plasmar en un documento interno y eso se llama procedimiento, no es burocracia, es poner en blanco y negro las cosas que yo hago de manera natural todos los días y de repente al verlo y analizarlo, diré, oye, pero aquí puedo hacer las cosas más rápido, aquí puedo ahorrar, aquí estoy destinando muchos recursos, humanos, dinero, tiempo y mejoro. Eso es lo que te ayuda también un análisis de procedimientos, una revisión de procedimientos. Canales de denuncia, sistemas de investigación. Si las cosas se pueden mejorar, tengo que tener sistemas que me permitan justamente levantar esa información. Formación y comunicación. Dos aspectos claves en el desarrollo de cualquier empresa a la cual una estación de servicio no se escapa. Formar a la gente, capacitarla en compliance y capacitarla en todo lo que permita que haga mejor su trabajo, porque cuanto mejor haga su trabajo, menos riesgo vamos a correr y menos impactos graves vamos a tener. Y comunicación, informar lo que hacemos. Buenas prácticas, reuniones de comunicación, pero con estructura. Estábamos haciendo un estudio una vez y nos reuníamos y cada cuánto se reúnen. Nosotros nos reunimos todos los días. ¿Y qué hacen? A la hora de almuerzo conversamos sobre las cosas que están pasando en la estación. Qué bueno que hay un espacio para conversar, pero no necesariamente era la estructura necesaria para que pueda haber un buen sistema de comunicación, que se concluya con un acta, con un resumen, que se asignen tareas, que luego esto se valide con recursos humanos, que se valide con finanzas. Y dos aspectos más importantes, monitoreo, auditorías, ¿para qué? Para la mejora continua. Auditorías preventivas, no auditoría que busca una sanción, no, auditoría que vea si estamos haciendo las cosas bien, si lo que estamos haciendo está generando que todo funcione positivamente. Y sistemas disciplinarios, acciones correctivas, si las personas se están equivocando, ¿cómo corregimos? Si se están equivocando por falta de conocimiento, vamos al punto 5 en la formación. Si están equivocando por negligencia o por un interés perverso, pues no tendremos que tomar sanciones disciplinarias y acciones correctivas al respecto. ¿Cuáles son los aspectos más importantes entonces a aplicar en una empresa familiar para la implementación del compliance? En primer lugar, que la familia propietaria esté implicada, compre el proyecto, con liderazgo ejemplar, con claridad en la separación de roles. Segundo lugar, una cultura de valores familiares, que la familia identifique cuáles son esos valores de los muchos que tiene, que son los relevantes para la gestión en la estación de servicio y comunicárselos apropiadamente a toda la compañía. Hay que saber gestionar los conflictos, hay que dividir.
De repente, dentro de la empresa, en una segunda, tercera generación, cuarta generación, ya hay uno de los miembros que pone su empresa de mantenimiento de surtidores y busca participar y activamente y logra que le den todos los servicios de mantenimiento. Eso hay que revisarlo. Si es la mejor opción, si es el mejor servicio, el mejor precio particular, que participe tal como puede participar otro. Pero hay que evitar que pudiese haber un cuestionamiento, que encuentre un vacío dentro de nuestro procedimiento, de nuestra normativa y sea beneficiado. Evitar que se gestione un conflicto. Ah, porque le dan el trabajo a determinado miembro de la familia y porque el otro que tiene una librería, que tiene, no sé, que vende repuestos, no lo contratan igual. Evitar justamente esos conflictos entre partes relacionadas a la familia. La contratación de familiares. Nuevamente, si tú tienes claramente tu descripción de puesto, tus perfiles para cada posición, vas a poder contratar sin ningún problema. Nadie te va a cuestionar que has empleado. Y si al finalmente tú deseas contratar a un familiar, que esté muy claro cuál es esa diferencia entre lo que el puesto necesita y lo que tú estás incorporando. Y si hay una brecha, se puede hacer una reducción de brecha con entrenamiento, con capacitación. Es factible, no es vetado. Pero ¿cuál es el objetivo principal? La rentabilidad del negocio, la sostenibilidad del negocio. Entonces tienes que cerrar esos vacíos que estamos viendo, ¿no? La planificación de la sucesión, de la continuidad, nuevamente, soportados en una estructura sólida que te diga claramente qué es lo que necesitas para cada posición. Y tienes un universo de familiares que pueden ir progresivamente y que competirán, que se capacitarán, que sabrán que tienen que profesionalizarse, prepararse para asumir una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La que está claramente definida. La comunicación interna, los canales de denuncia que permiten que identificar, pero generando un entorno positivo para que se pueda denunciar, que haya confianza, que no haya temor de represalias, que nadie denuncie. Cuando no hay ningún denuncio de qué linda mi empresa, no hay ninguna denuncia, no, sino que la gente tiene miedo o la gente sabe que si denuncia es por gusto, porque finalmente nada va a suceder. Entonces, transparencia consistente también para poder tener adecuadamente activo estos canales de denuncia. La profesionalización y la participación de asesores externos, algo muy válido. Obviamente, entrevistarán, contratarán a los servicios que consideren más eficientes y que puedan contribuir. Lo que estamos hablando puede ser algunas veces algo nuevo, no solamente la parte conceptual, de la parte de la experiencia. Y si una empresa requiere profesionales externos, con experiencia, con conocimiento especializado para contribuir a logros objetivos familiares y empresariales, deberían ser bienvenidos en las organizaciones, pero con un, nuevamente, reglamento claro de contrataciones. ¿A qué conclusiones llegamos? La sostenibilidad familiar es un acto de equilibrio. ¿Qué se tiene que equilibrar? Se tiene que equilibrar la familia y el negocio, ambos con sus complejidades. Y cuando la empresa va teniendo cada vez pasos más sólidos hacia el futuro, más inversiones, va teniendo mayor complejidad, es cuando más importante es darle una estructura desde el compliance, entre otras herramientas, para poder sostener el negocio en el tiempo, incorporando los familiares que contribuyan, incorporando profesionales no familiares que contribuyan también. El compliance es un aliado estratégico, no una carga, no una burocratización. Es simplemente entender que con una adecuada gestión de riesgos financieros, reputacionales, legales, se genera un entorno favorable para que la empresa siga creciendo y logre alcanzar los objetivos que han establecido la familia empresaria. Gestionar riesgos es vital. Y no solamente es para estaciones de servicio, es para toda empresa. Hay que identificar, hay que evaluar, hay que mitigar, mitigar los riesgos mediante un programa de compliance. Todos nosotros, a manera individual, buscamos mitigar los riesgos de todo tipo.
Las empresas también, cuanto más complejo, una estructura más estructurada tendré que tener también. La alta dirección tiene que ser el timón de la sostenibilidad. Yo no puedo pensar que porque ya estoy en tercera generación, que porque yo estoy ya por salir, que porque ya tuve muchos años, ya puedo dejar y debo de... Sí, si vas a delegar, delega, pero mientras tú sigas estando en la alta dirección, tú eres el responsable del futuro del negocio familiar y de todo lo que le pasa a todas las familias, sean tuyas o no sean tuyas, que trabajan en esa empresa. Tienes 100 empleados, 200 empleados, 500 empleados. Si tienes 500 empleados, tienes más de 2.000 personas que dependen de tus decisiones. Un plato a la mesa llega gracias a los empresarios. Un niño que va al colegio es gracias a los empresarios. Y así como es muy loable y se reconoce enormemente el esfuerzo de las familias, que como hemos visto es parte muy importante de la economía, hay una gran responsabilidad también en sostener las empresas en el largo plazo. Y creo que tengo que hacer, Juan José, estoy cansado, ya no quiero seguir este ritmo de 24/7. Delega, estructura, forma, fomenta, delega, prepara tu plan de sucesión para los que vienen. ¿Y cómo lo hago? Con claridad también en los roles, funciones y responsabilidades claras, en todos los niveles, hasta el supervisor, que podría ver el trabajo más simple o el último que ha ingresado a la empresa, que tenga muy claro para qué lo hemos contratado. ¿Y dónde saca esa claridad? Cuando recibe su descriptivo de puesto. Para eso te hemos contratado, para que nos des este resultado. Entonces, el factor familiar requiere y va a requerir siempre de un enfoque adaptado en el compliance. Las empresas familiares necesitan estrategias de compliance que consideren sus particularidades. Conflictos de interés por transacciones que se pueden dar, se van a dar, pero tenemos que evitar que se den bajo un marco que la misma familia, que no lo vamos a traer nosotros los consultores, ni el director, ni el gerente general, lo vamos a proponer y según el nivel de autoridad que se tenga, la empresa dueña, la familia dueña de la empresa dirá, esto es lo que se va a hacer. Obviamente con un soporte de los profesionales que podemos contribuir a esa decisión, pero normalmente las decisiones van a centrarse en lo que sucede con las decisiones de la familia empresaria. Antes de ir a esta llamada a la acción, quiero contarles una anécdota. Yo estaba haciendo una consultoría de comercial a una cadena de estaciones de servicio y dentro de la conversación me pregunta el dueño si conocía a alguien que trabajara en una municipalidad porque estaban teniendo un problema con la licencia de funcionamiento. Pasaron las semanas, yo no tenía un contacto, averigüé, no tenía realmente a nadie que me pudiera dar una referencia. Y pasó el tiempo, 2 semanas que hicimos trabajo de campo, luego gabinete, luego regresamos a entregar los resultados y nos dimos con la sorpresa que una de justamente esa estación de servicio había sido sancionada con un cierre temporal por un incumplimiento de un requisito municipal. Conversando justamente con el dueño, muy molesto, eh, me decía que el administrador no había hecho nada, habían mandado a una persona de finanzas a que vaya a hacer el trámite, porque era una persona que era muy exitosa cuando hacía trámites ante SUNAT, y también le habían encargado el tema a un asesor legal. ¿Qué pasó? Que las tres personas que les menciono pensaban que la otra persona era responsable de ese proceso. Y al final, ninguno era responsable y terminaron estando 5 días la estación cerrada. Entenderán ustedes con las fuertes pérdidas económicas de ingresos, más la multa, las sanciones, y finalmente, analizando el caso, conversando un poco con él, llegamos justamente a esa reflexión. ¿Quién era el dueño, quién era el responsable de ese proceso, de esa acción? Y todos creían que ya no lo eran porque sabían que otra persona había recibido el encargo. Pero probablemente ni el administrador de la estación,
ni el especialista contable, que era muy bueno en números, en temas trámites con SUNAT, pero no en licencias, no en permisos municipales, ni el asesor legal, que era un asesor legal más externo y que veía más temas laborales, pudieron resolver una situación. No había una clara definición de roles, no había una clara definición de responsabilidades. ¿En qué terminó sucediendo esto? En pérdidas económicas por ingresos, por multas, por sanciones, que se pudieron evitar si es que desde el día uno se tenía una persona capacitada. Lo que me decía el dueño de esta cadena de estaciones era que todos eran unos incompetentes desde su enfoque, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos a las personas que sean competentes? Formarlas, prepararlas, decirles claramente lo que deben hacer y tener muy claro que si no te corresponde algo funcionalmente, también dentro de las organizaciones deberíamos decirlo para que quede claro y los resultados posteriores estén alineados a justamente esos objetivos mayores, ¿no? Decirle, yo no soy un especialista, no es que me niegue a hacerlo, pero el impacto, ahí viene el compliance, el impacto puede ser muy grande y puede atentar y puede afectar los resultados de la empresa. Entonces, terminando con esta anécdota, que felizmente luego se pudo superar y que una reflexión interesante para el dueño, que a partir de ahí empezó a trabajar los trámites con personas especializadas, internas o externas, es importante que todo lo que hemos conversado ahora termine en una llamada a la acción, que vayamos a la acción. Estamos en un escenario complejo, competitivo, muchas noticias del sector acerca de los proveedores, nuevas empresas que entrarían, empresas actuales que están con alguna problemática, cómo mueve eso el sector, qué problemas me traen a mí como empresa familiar, qué tengo que hacer para reducir esos riesgos. Entonces, hoy día tengo yo que tomar acciones inmediatas de reflexión, de análisis de cuál es su impacto, qué puede impactar en mi manejo desde todos las aristas, los ámbitos que pueden haber. Entonces, la alta dirección, que tiene que estar claramente definida, quién es el responsable mayor, quiénes son los responsables por área y así sucesivamente, tienen que implementar una gobernanza profesionalizada, un gobierno de la empresa profesionalizado, con un programa de compliance robusto, fuerte, adaptado ¿a qué? A la particularidad de la familia, a la particularidad de la empresa, a la particularidad de las estaciones de servicio, con una gestión de riesgos proactiva, no esperar, como el caso que le pongo, que se cierre por una semana una estación de servicio, sino qué hago para evitar tener cualquier impacto económico, reputacional, etcétera. Entonces, hoy día, invertir en estructuras, en reestructurar, en mejorar lo que actualmente hacemos, es asegurar la viabilidad, el legado, la prosperidad, la sostenibilidad de las futuras generaciones del negocio familiar. Darle mejor calidad de vida a quienes hoy están al mando. El que hoy está al mando dice, "Oh, José, estoy cansado del 24/7, 365, domingos, feriados. Ya quiero que otra persona se encargue. Perfecto, estructura tu negocio y invierte en capacitación, invierte en entrenamiento, invierte en personas, invierte en sistemas, invierte en tecnología. Es una inversión que va a garantizar el futuro y le va a dar una mejor calidad de vida hoy a las personas que están al mando de las secciones de servicio. Muy bien, como nos daba en la introducción Stephanie, estamos aquí representando a la empresa Soltop. Entendemos en Soltop, es una consultora especializada en el sector oil and gas, que todos nuestros clientes atraviesan situaciones únicas. Y nosotros ofrecemos soluciones personalizadas que se puedan adaptar específicamente a las necesidades y objetivos de cada una de las empresas. Estos son nuestros números de contacto. Si quieren conversar más con nosotros sobre este tema puntual o en general sobre el sector oil and gas, sobre estaciones de servicio,
encantado de poder pactar una cita con ustedes y seguir conversando. Por nuestra parte, agradecerles muchísimo por esta oportunidad y darle el pase a Stephanie para lo que continúe en esta tarde. Gracias, Juan José. Mira, no he recibido momentáneamente ninguna consulta a través del chat. Sin embargo, pues en la medida de lo posible le pido a los participantes que Perfecto. puedan enviar cualquier duda que tengan. Eh, de igual modo, pues me parece excelente que hayas colocado tus datos de contacto al finalizar la ponencia para que puedan contactarse directamente contigo. Igual si llegan a escribirnos a nosotros, te redirigimos, por supuesto, cualquier duda que tengan. Eh, Me parece que tengo una persona solicitando consulta. No, ok. Bueno, Sí. y en ese caso, como te digo, bueno, muchísimas gracias por el tiempo brindado, muchas gracias por la información brindada también. Desde aquí hemos estado tomando algunos apuntes para poder implementarlos nosotros también en la asociación y nada, no me queda más, como te digo, que agradecerte a ti y a cada una de las personas que nos han acompañado el día de hoy. Espero que nos puedan seguir acompañando las siguientes semanas y nada, estamos al pendiente de los temas que deseen pues que toquemos en estos espacios y sé que no va a ser la última vez que contemos con tu presencia en nuestras charlas online, así que nada, te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes, Stephanie. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Si llegaran las consultas, encantado de atenderlas también. Fuerte abrazo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.